Imagina un mundo sumergido, donde el horizonte ya no es tierra, sino agua, donde los gritos se ahogan bajo el rugido de olas que no perdonan, donde lo que ayer era tu hogar, hoy es un cementerio bajo el mar. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que nuestros ancestros contaron, una y otra vez, en Mesopotamia, en China, en las Américas, en la India. Historias separadas por miles de kilómetros, pero unidas por una misma pesadilla: el diluvio universal. ¿Casualidad? ¿Mito? ¿O memoria colectiva de un cataclismo real? Durante siglos lo llamamos leyenda, pero hoy la ciencia se inclina y lo que encuentra bajo el barro, bajo el mar, bajo las capas de roca, nos está obligando a reconsiderar todo lo que creíamos saber. Comencemos en el lugar donde todo empezó, o donde todo casi terminó: Mesopotamia, la cuna de la civilización. Aquí, hace más de 4000 años, un escriba grabó en barro húmedo una historia que helaría la sangre. Los dioses decidieron destruir a la humanidad. Las lluvias cayeron sin cesar. El agua subió hasta las montañas. Solo un hombre, advertido en sueños, construyó un arca, salvó a su familia y a los animales. No era la Biblia, era la tablilla de Gilgamesh, escrita en cuneiforme, descubierta en ruinas asirias. Y su héroe no era Noé, era Utnapishtim. Pero espera. En Sumer, antes que Babilonia, ya existía la historia de Ziusudra, el rey que construyó un barco por orden de los dioses. En Grecia, Deucalión y su esposa Pirra sobrevivieron en un cofre. En la India, Manú fue advertido por un pez divino. En las montañas de los Andes, los quechuas hablan de Unu Pachacuti, el agua que lo cambió todo. En China, el emperador Yu el Grande nació tras domar las aguas de un diluvio que duró generaciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo culturas sin contacto, separadas por océanos y desiertos, comparten la misma historia, con los mismos detalles? Alguien, en algún lugar, vivió esto y lo contó, y el mundo lo recordó. Entremos ahora en el laboratorio de la ciencia, porque si esto fue real, la Tierra debió dejar pruebas, y las dejó. En 1997, dos geólogos, William Ryan y Walter Pittman, hicieron un descubrimiento que sacudió al mundo académico. Bajo las aguas del Mar Negro encontraron algo imposible: una ciudad sumergida, perfectamente conservada, con estructuras, caminos, herramientas de hace 7500 años. Pero lo más aterrador no era lo que encontraron, era cómo lo encontraron. Las capas de sedimento contaban una historia brutal. Hace 7500 años, el Mar Negro no era un mar, era un lago de agua dulce, rodeado de aldeas prósperas, granjas, familias, vida. Hasta que ocurrió lo impensable. El Mediterráneo, hinchado por el derretimiento de los glaciares, rompió el estrecho del Bósforo. No fue una filtración, fue un torrente, una cascada 200 veces más poderosa que las cataratas del Niágara. Durante 300 días, el agua entró sin piedad. El nivel subió 15 centímetros por día. Imagina, cada mañana, tu puerta ya no daba a la calle, sino al agua. Cada noche, el agua estaba más cerca de tu techo. 100.000 kilómetros cuadrados de tierra borrados del mapa. Millones de personas desplazadas, muertas, desaparecidas. ¿Te suena familiar? Este evento, llamado la inundación del Mar Negro, no es teoría, es geología, es estratigrafía, es datación por carbono, es arqueología submarina con robots y sonares,
Es la evidencia más cercana que tenemos de que el diluvio universal no fue un mito, fue un trauma, grabado en el ADN cultural de la humanidad. Pero el Mar Negro no es el único testigo. En Irak, excavaciones en la antigua ciudad de Surupak, considerada por muchos como la ciudad natal de Ziusudra, revelaron una capa de lodo de casi 3 metros, exactamente donde las tablillas dicen que ocurrió el diluvio. En China, registros astronómicos y geológicos coinciden con una mega inundación del río Amarillo hace 4000 años, la misma época en que la dinastía Xia, la primera de China, aparece en los registros tras un diluvio. En India, los sedimentos del Valle del Indo muestran una ruptura abrupta de civilizaciones enteras, coincidiendo con relatos védicos de aguas que tragaron al mundo. Y en Turquía, en lo alto del monte Ararat, expediciones han reportado por décadas una extraña formación con forma de barco, de dimensiones casi idénticas a las descritas en el Génesis. Madera petrificada, estructuras curvas, análisis que datan restos en más de 4800 años. ¿Es el Arca de Noé? La ciencia aún no lo confirma, pero el hecho de que tantos la busquen dice algo más profundo, que necesitamos creer que alguien sobrevivió, que hubo esperanza, que no todo se perdió. ¿Y qué dice la ciencia moderna? ¿Podría un diluvio así ocurrir de nuevo? La respuesta es sí. No necesitas dioses enojados, solo necesitas física, cambio climático, derretimiento polar, deslizamientos submarinos, erupciones volcánicas que desplazan océanos, tsunamis que borran costas en minutos. En el año 2004, un tsunami en el Índico mató a 230,000 personas en 7 horas. En 2011, Japón vio como el mar se tragaba ciudades enteras. Y eso fue solo una fracción de lo que ocurrió hace 7.500 años en el Mar Negro. Hoy, con el calentamiento global, los científicos advierten, los niveles del mar podrían subir más de 1 metro para el año 2100. Ciudades como Miami, Venecia, Yakarta podrían desaparecer. ¿Serán nuestros arcas los rascacielos? ¿Los barcos? ¿La migración masiva? ¿Qué historias contarán nuestros bisnietos si sobreviven? Aquí está la gran pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Y si el diluvio universal no fue un evento único, sino un patrón? La Tierra ha sido inundada antes. Hace 12,000 años, al final de la última glaciación, el agua subió 120 metros en todo el planeta. Ciudades costeras de la Edad de Piedra hoy están bajo 40 metros de océano. ¿Cuántas civilizaciones perdidas yacen bajo nuestras playas? ¿Cuántas historias hemos olvidado porque el agua se las llevó? En 2020, arqueólogos submarinos encontraron en la India, frente a las costas de Gujarat, los restos de una ciudad sumergida, Dwarka, que según los textos hindúes fue el reino del dios Krishna, hundida por el mar en una sola noche. ¿Coincidencia o memoria? Esto no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro, es sobre nosotros. Cada capa de sedimento que los geólogos analizan, cada tablilla que los lingüistas descifran, cada ruina submarina que los robots iluminan, nos está diciendo algo. La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y cuando ella cambia, nosotros nos adaptamos o desaparecemos. El diluvio universal no es una advertencia de dioses, es una advertencia de la naturaleza, escrita en barro, grabada en piedra, codificada en mitos, y hoy confirmada por satélites, sonares y laboratorios. Quizás nunca sepamos si Noé existió, quizás nunca encontremos el arca, pero lo que sí sabemos es que alguien en algún lugar vio el agua subir y corrió. Alguien construyó un barco. Alguien salvó semillas, animales, recuerdos. Alguien contó la historia y alguien nos la entregó. Para que no olvidemos,
para que estemos preparados, para que entendamos que la historia no se repite, pero rima. Y hoy, mientras el hielo se derrite, mientras los mares suben, mientras las tormentas se vuelven más furiosas, la pregunta no es si habrá otro diluvio. La pregunta es, ¿estaremos listos para sobrevivirlo? Las aguas se retiraron, los barcos se encallaron, los sobrevivientes bajaron de las montañas y con ellos nació una promesa, una alianza, un arco iris en el cielo, una advertencia grabada en piedra, en mito, en sedimento y ahora en ciencia. Pero la tierra no olvida y nosotros tampoco deberíamos, porque lo que ocurrió hace miles de años podría estar preparándose para repetirse, no como castigo divino, no como venganza de los dioses, sino como consecuencia, como eco, como advertencia escrita en el lenguaje del planeta, el agua, el hielo, el viento, el tiempo. ¿Estamos escuchando? Cada excavación, cada núcleo de hielo, cada leyenda desenterrada, nos está diciendo lo mismo. La historia no se repite, pero rima. Y si no entendemos el ritmo, el próximo diluvio no será una historia que contemos, será una historia que nos tragará. Entonces, quédate con nosotros. Suscríbete, activa la campanita, porque la próxima historia que vamos a desenterrar podría cambiar la forma en que ves el mundo. No es solo entretenimiento, es memoria, es advertencia, es supervivencia. ¿Y tú? Formas parte de esta expedición, porque el pasado no está muerto, está esperando a que alguien lo escuche. Gracias por ver el Diluvio Universal.